En este vídeo vamos a introducir tres conceptos claves en los lenguajes de programación orientados a objetos. Son los conceptos de objeto, interfaz y clase. Los objetos son las unidades básicas de trabajo en los lenguajes de programación orientados a objetos. Cuando vamos a hacer una aplicación mediante uno de estos lenguajes, lo primero que tenemos que hacer es identificar las entidades participantes en nuestro problema. Cada tipo de entidad será un objeto. Como veremos, los objetos tienen propiedades, estado y funcionalidad. Para entender cada uno de estos conceptos vamos a utilizar un ejemplo. Supongamos que en nuestra aplicación van a participar entidades de tipo círculo. Estos tres objetos que hemos representado serían tres objetos del tipo círculo. Cada objeto tiene una serie de propiedades. Las propiedades del objeto son el conjunto de datos que define a cada objeto. Por ejemplo, para círculo tenemos las propiedades radio y área, ambas de tipo real. El estado de los objetos es el conjunto de valores para cada una de las propiedades, de tal forma que las propiedades son comunes a todos los objetos, pero el estado es independiente para cada objeto. Por ejemplo, el estado del objeto que está más a la izquierda es radio igual a 1 y área igual a 3, 14 y 16. En tercer lugar, los objetos tienen una funcionalidad. La funcionalidad es el conjunto de operaciones que podemos ejecutar sobre los objetos. Por ejemplo, los objetos de tipo círculo pueden tener una operación que sea getArea, que sirve para consultar el valor de la propiedad área. Cuando ejecutemos esta operación sobre el objeto, obtendremos el valor del área. Las operaciones de un objeto son conocidas como métodos. Este tipo de métodos que sirven para consultar el valor de alguna propiedad son conocidas como métodos consultores. Aquí tenemos otro ejemplo de operación o de método, setRadio, que sirve para cambiar el valor de una propiedad. Cuando ejecutemos esta operación, vemos cómo cambia el valor de la propiedad radio. Este tipo de métodos que sirven para modificar el valor de una propiedad son conocidos como métodos modificadores. Existen dos tipos de propiedades, las básicas y las derivadas. Observamos que al cambiar la propiedad radio, también cambia la propiedad área. Decimos de este tipo de propiedades que se calculan en función de otras propiedades que son propiedades derivadas. Por contra, el resto de propiedades serán propiedades básicas. En este ejemplo, radio es una propiedad básica y área es una propiedad calculada. Si queremos definir un nuevo tipo de objetos, debemos especificar dos elementos. En primer lugar, una interfaz, en la que se indicará cuáles son las operaciones o métodos que permite el tipo. En segundo lugar, debemos especificar la clase. La clase contiene los detalles acerca de cómo se llevan a cabo las operaciones de la interfaz. Esta sería la interfaz círculo para el ejemplo anterior en sintaxis Java. Como podemos ver, dentro de la interfaz tenemos una descripción de cuáles son las operaciones permitidas. Para cada operación se indica cuál es el tipo de devolución, el nombre de la operación y los parámetros que tiene la operación si es que tiene alguno. Una vez que tenemos la interfaz, debemos implementar la clase que da funcionalidad a las operaciones. Esta línea de aquí es la cabecera de la clase, en la que indicamos el nombre y también decimos qué interfaz estamos implementando. Lo primero que aparece en una clase es la definición de los atributos. Tendremos tantos atributos como propiedades básicas tenga el tipo. Dado que nuestro tipo de ejemplo solo tiene una propiedad básica, radio, esta clase solo contiene un atributo. Pondremos delante de la definición del atributo un modificador de visibilidad private. De esta manera garantizamos que el acceso al atributo está protegido y solo se podrá acceder a él a través de las operaciones de la interfaz. Debemos proporcionar los detalles de implementación para cada uno de los métodos que vengan en la interfaz. Esto es, una secuencia de instrucciones que se ejecutarán para llevar a cabo la operación. Por ejemplo, la operación getRadio contiene la instrucción returnRadio, que lo que hace es devolver el valor almacenado en el atributo radio. Por su parte, la operación getArea contiene una expresión que calcula el área a partir del valor almacenado en el atributo radio. Existe un método especial contenido en todas las clases que es el método constructor. El método constructor es el que utilizaremos para crear objetos de la clase. Su misión es inicializar los atributos de la misma. Una vez que tenemos la interfaz y la clase, podemos crear objetos del tipo de la siguiente manera. Declaramos una variable del tipo interfaz y llamamos al constructor de la clase. Utilizamos la palabra reservada new para indicar a Java que queremos crear un nuevo objeto de la clase. Una vez creado el objeto, podemos utilizar las operaciones indicadas en la interfaz. Para ello,
Indicamos el nombre de la variable seguido del operador punto y el nombre del método que queremos ejecutar. Si el método recibe algún tipo de parámetro, debemos pasar valores para estos parámetros.